Hola, hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hoy es día miércoles, agosto 19, y eso me acuerda de que la reina de mi corazón, mi mamá, está de cumpleaños hoy. Queremos mandarle un saludito, vamos a comenzar con eso, vamos a agradecerle a Dios porque le dio un año más, ¿verdad? Una señora que amamos porque en su juventud Dios la usó mucho para bendecir no solo a una persona, sino a muchas personas que llegaron a su casa, ¿verdad? En mi caso, ella era mi tía, es mi tía, y me crió con tanto amor, igual que a sus hijos. Entonces yo, donde ella esté ahorita ya, en Honduras, la bendigo hoy, porque es 19 de agosto del 2020 y hoy está cumpliendo añitos mi viejita. Yo te bendigo, mamá, y deseo que nos dures todo lo que Dios te quiera regalar, para que nos siga bendiciendo con tu presencia, pero no solamente para eso, para verte siempre nosotros y sentirnos que pertenecemos a algún lugar, que pertenecemos a ti, a tus brazos, a tu amor, a tus cuidados. Dios te bendiga hoy. Feliz cumpleaños, mi mamita Luisa. Feliz cumpleaños donde estés ahorita mismo. Y pasando de este anuncito, ¿verdad? Que lo hago porque ella para mí es muy importante. Es una persona que Dios puso en mi vida, que me bendijo mucho a través de ella. Y por ella conozco a mi Dios, porque ella cuando tenía 3 años me llevó a la iglesia. Y así crecí en una iglesia, por ella, porque Dios la utilizó a ella para que yo conociera sus caminos. Yo la bendigo donde sea que está, que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde. Estamos celebrando desde aquí su vida, sus cumpleaños. Y hablando de esto, el título de hoy que les traigo, traemos un mensaje para la vida cotidiana de nosotros, ¿verdad? Del cristiano, de la persona que quiere ser mejor todos los días, de aquellos que queremos mejorar, buscar de Dios, agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Y queremos, ¿cómo le explico? Tener el favor de Dios en nuestra vida. Pues Dios dice que es a través de la obediencia, a través de que nos demos completamente a Él, que le pertenezcamos a Él, que dejemos las cosas del mundo para seguirle. En esa forma le vamos a agradar a Dios. El título de hoy se titula: el enemigo más fuerte que tendrás serás tú mismo. Y eso lo digo a mi vida, lo aplico. El enemigo más fuerte que yo tendré es mi propio yo. ¿Quién soy yo? Mi personalidad, mi caminar, mis creencias, mis propias batallas, mi propio pensar, ¿verdad? ¿Cómo así, Carol? Pues es que el enemigo no tiene poder más que implantar ideas en tu cabeza, ¿ves? Él pone ideas en tu cabeza que tú mismo te encargas de desarrollar y darle cabida, ¿verdad? Y alimentarlas hasta que después de ideas pasan a ser una acción. ¿Cómo así, Carol? Sí, el diablo solo tiene un poder limitado. Un poder limitado que él se para a cierta distancia tú y te manda dardos, te manda información y tú decides si la tomas y la siembras en tu cabeza o la descargas o la discharge, ¿no? Eso se dice, o la botas, no tomas eso. Luego Dios, mi Padre, te hace un llamado, pero tú eres el único que puede aceptar ese llamado y eres el único que puede decidirse por Dios. ¿Me entiendes por qué te explico de que el peor enemigo de ti mismo eres tú mismo? El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y para eso lo voy a llevar en una lectura que he creado para ustedes, ¿verdad? Para que entendamos un poquito más de esto. Cuando yo digo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, es porque es difícil obedecer a Dios cuando tú tienes que dejar de ser tú mismo para darle cabida al Espíritu Santo que domine tu personalidad, tus hábitos, tus malas costumbres, tus creencias. Dejar de ser tú para dejar que el Espíritu Santo more en ti y sea el Espíritu Santo que se manifieste a través de tu vida. A veces Dios nos dice, no hagas tal cosa, no vayas por ahí,
¿verdad? Este es lo que yo quiero para ti y tú sigues. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Quieres caminar por el camino que tú crees que es el que soluciona? Y muchas veces nos creemos tan atrevidos en la vida que queremos solucionar las cosas, que Dios esté encargado de solucionarlas en nuestra vida nosotros mismos. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Sara. ¿Qué le pasó a Sara, Carol? Bueno, si tú vas a la Biblia, en Génesis 16 encontrarás la historia de Sara con Abraham. Dios les había prometido a ellos darles un hijo. Dios les había prometido, Dios saca a Abraham de Canaán, de su tierra, lo saca a través del desierto, a través de tierras, porque le dice que lo va a llevar a otras tierras donde lo vas a multiplicar. ¿Y cómo así? Sara era estéril, no podía tener hijos, pero Dios les promete un hijo. Y pasan muchos años, y el hijo no viene. El hijo no viene, y entonces aquí es donde Sara toma el lugar y el puesto de Jesús, el puesto de Dios. Y lo que le dice a Abraham fue: no te puedo dar hijos, ve y acuéstate con mi criada para que ella nos dé un hijo. Yo quiero que tú entiendas que aquí era Sara adelantándose a los hechos de Dios. Aquí era Sara queriendo hacer el papel de Dios, haciendo las cosas a su manera, tratando de ayudar a Dios cuando Dios ya les había dicho: yo me encargo, yo le voy a dar un hijo, yo voy a cambiar esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación donde queremos tornar una situación, queremos manejar la vida de nosotros a nuestro antojo y hacer nuestras propias decisiones, nuestra propia vida, sin tomar en consideración lo que Dios ya nos dijo o lo que Dios quiere decirnos? Porque a veces ni hemos sabido ni nos hemos sentado para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tal vez tiene una vida diferente. Dios tal vez tiene momentos específicos para ciertos momentos de nuestra vida, y nosotros nos adelantamos y nos encontramos en encrucijadas que son causadas por nuestro propio yo, por lo que nosotros decidimos sin contar con Dios. Parte de la desobediencia, pero otra parte es que no tenemos paciencia. Estamos desesperados por hacer una vida, por caminar la vida. Creemos que el futuro nos pertenece y que podemos manejarlo sin tomar en cuenta a Dios en muchas de estas cosas, ¿verdad? Entonces queremos ayudar a Dios, lo hacemos mal porque intervenimos en los planes de Dios y de repente tuiqueamos o, ¿por qué no decirlo?, arruinamos los planes de Dios en nuestra vida. Y otras veces es por la impaciencia, ¿no? La impaciencia de promesas que Dios nos dijo. Dios dijo que iba a hacer tal cosa contigo, pero tú dijiste: pues el Señor se tarda, déjame ver si le puedo dar una ayudadita. ¿Cuántas veces nosotros, yo o usted, nos hemos encontrado en esta circunstancia que decimos: yo creo que Dios se demora, yo creo que yo le voy a ayudar, yo creo que Dios ni me habló, yo creo que Dios no fue Él que dijo esto, creo que fueron mis pensamientos? Te entra la duda, porque en la espera de la promesa de Dios a cuando Dios hace las cosas hay un trayecto, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo toma ventaja. ¿Se acuerda que le hablé del principio de que el diablo manda ideas a tu cabeza y tú optas por agarrarlas o soltarlas? Si tú las agarraste, pues ya el diablo te metió en su trampa, que es dominar tu mente, dominar tu caminar, porque después de una idea pasa a ser una acción, y después de una acción pues un hábito, después una vida completa, ¿ve? Entonces muchas veces nos adelantamos a Dios, muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, no tomando en consideración la voluntad de Dios. Otra es, escuchamos al enemigo decirnos mentiras y preferimos creerle a él porque Dios se demora. Pero entre más dice que se demora la promesa de Dios, no tardará y será real en nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, o sea que se cumplirá. Si tú te pones a pensar en la historia de Abraham con Sara, Abraham tenía 100 años y creo que Sara tenía sus 90 o 99, no me acuerdo ahorita mismo, cuando tuvieron a Isaac, al hijo de la promesa. Porque después de que Sara le da a Agar, su criada, a Abraham, y tienen un hijo que se llama Ismael, después Dios cumple su promesa, porque Dios va a cumplir, no matter what, va a cumplir. Claro, ahora tenemos el problema que es que Ismael, la descendencia de Ismael, son quienes, bueno, los árabes,
que ahorita mismo están en guerra con Israel, con el pueblo de Dios, con el pueblo que venía de descendencia de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Ellos mismos se rebelaron. ¿Por qué? Porque fue la desobediencia, fue el Sara adelantarse a los hechos y adelantarse porque creía, tengo 99 años, ya no voy a poder tener, ya Dios se olvidó de mí, me voy a adelantar y voy a hacer esto a mi manera. Entonces, yo quiero que usted entienda que el hecho de hacer las cosas a nuestra manera, de hacer las cosas precipitadas, de hacer las cosas como nosotros creemos, trae cortas y largas consecuencias, ¿verdad? Cortas. Sara tuvo consecuencias cortas, que fue cuando esta mujer sale preñada de Abraham, pues viene y empieza a maltratar a su ama, a Sara. O sea, la criada empieza a maltratar a Sara porque Sara no tiene hijos y ella sí le da un hijo a su amo, ¿verdad? Empieza a maltratarla y entonces luego Sara le dice a Abraham, tienes que correrla porque me está tratando mal, y la mandan, ¿no? En el desierto, allá Dios tiene misericordia de ella y la manda de regreso. Pero yo quiero que usted entienda que ese es el efecto de la desobediencia y de la desesperación de Sara. Y luego viene el efecto de largo plazo, que es lo que estamos viendo ahora en el momento actual en Israel, que es guerras, Israel siendo atacado por sus propios enemigos, ¿verdad? Y esto no se acaba hasta que Cristo venga, hasta que Jesús vuelva. Esto lo sabemos nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones donde dices, Señor, no es justo? Estoy esperando lo que tú me prometiste, estoy esperando tu voluntad en mi vida hace mucho tiempo y tú no llegas, nada que llega. Esta situación que me está pasando ahora es contrario a lo que tú me dijiste, yo no veo la promesa, yo no veo lo que tú me dijiste que iba a pasar conmigo, es injusto. ¿Cuántas veces tú te has encontrado diciéndole al Señor, yo no creo que esto sea justo, yo creo que esto es una injusticia, Señor? Yo quiero que tú sepas que Él te dice hoy, que es lo que a mí me ha dicho muchas veces, Carol, no es injusto, pero tampoco fue injusto yo morir por los pecados de ustedes, porque yo era santo, yo era Dios y vine a este mundo a sufrir para que tú y ellos fueran salvos, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú entiendas, cuando tú te sientes que se está haciendo una injusticia en contra de ti, imagínate, ponte en el puesto de Jesús. Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era inocente, dice que no fue encontrado pecado en él y estaba siendo crucificado. Y no movió su boca. Lo crucificaron, lo latigaron y no movió su boca. ¿Quién nosotros somos para no padecer? ¿Verdad? Yo pienso que cada padecimiento y cada proceso que Dios nos hace pasar es con un propósito para crecer, para ser mejor, pero para Dios manifestarse en nuestra vida. Mira, esa era la alarma. Para manifestarse y muchas veces para adentrarte en áreas donde tú tienes que crecer. Y obviamente nos vamos a encontrar en situaciones donde dice, pero esto no es justo, Señor. Creo que si yo muevo este pincho acá, si yo hago esto, pero el Señor te dice, quédate quieto, quédate donde estás, no te muevas, porque esto es mío, no tuyo. Esta es mi guerra, esta es mi batalla, esta es mi prueba. O sea, Dios quiere que tú le des tus problemas para Él encargarse de ellos. Yo quiero que tú entiendas eso. No quiere que tú te adelantes a los hechos. Y no quiere que tú tomes ningún tipo de acción sin su consentimiento. Quiero que tú entiendas eso, porque de pasar a ser una injusticia en tu vida puede ser que tú seas injusto y ahí ya el Señor es diferente de trato contigo. Dice Isaías 53:5, yo hablándote de que Jesús padeció por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras indolencias, por nuestras enfermedades. Él murió para hacernos salvos y hacernos libres, ¿verdad? Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿ve? Por nuestras rebeliones, por nuestros desórdenes, por desobedientes que somos, ¿verdad? Dice Isaías 53:5, mas Él herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que para que usted tuviera paz, para que usted estuviera bien, para su bienestar, el Señor Jesús, nuestro Dios, murió por nosotros. Dice que fue molido, ¿verdad? Y herido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros estuviéramos bien a hoy, el castigo de nosotros, de nuestras rebeliones, cayó sobre Él cuando Él murió en la cruz. Y por Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quiero que usted entienda que el Señor, al padecer
en esa cruz también se llevó sus enfermedades. Que no limite a Dios si usted está padeciendo de algo. Aquí dice Isaías 53:5 que para Él nada es imposible y que Él ya pagó el precio de nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice. Agárrese de ese mensaje, de ese versículo, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de nuestra parte? ¿Qué Dios anda buscando de nosotros como hijos? Bueno, Dios quiere que nosotros demos muerte a las obras de la carne. ¿Qué es las obras de la carne, Carol? Dice Romanos 8:6-11. Y esto siempre se delega al morir a nosotros mismos, al no hacer las cosas a nuestra manera, sino confiar en Dios, esperar en el Señor, que su justicia es mejor que todas las cosas en este mundo. Yo quiero que usted entienda que su justicia, aunque tardare, vendrá, ¿verdad? Y encima de eso, que usted no tiene que tomarse nada por su propia cuenta, nada. Cuando Él dice, dame chance, déjame entrar, déjame hacer las cosas a mí, muere a tú mismo para dejarme reinar a mí. Tenemos que hacerlo, morir al ego, morir al orgullo, morir al pecado, morir a la falta de perdón, matar lo que es la raíz de amargura, porque Él quiere que nos hagamos semejantes a Él. Dice que Él fue esculpido, dice que Él fue bofeteado y no bosticó palabra. Y a veces nosotros nos encontramos defendiéndonos nosotros mismos y el Señor diciéndonos, guarda silencio, que yo tengo esto, guarda silencio, quédate quieto, que yo estoy en control. Pero tú quieres hacer el trabajo de Dios, de eso estamos hablando, ¿verdad? Dice que lo que Él nos demanda a nosotros es que muramos a nosotros mismos, a las obras de la carne. Romanos 8:6-11 dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, el ocuparme de lo que yo quiero, de mis propios deseos es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo quiero que usted entienda que si yo me enfoco en Dios, me enfocaré en la vida espiritual, en mi espíritu, en alimentar lo que está aquí adentro, lo que le pertenece a Dios. Pero si yo me enfoco en las cosas que están pasando terrenalmente, en lo que yo quiero, que es pecar, que es gritar, que es pelear, que es batallar, que es estar en discotecas, que es novios, que es vida desorganizada, pues estoy alimentando lo que es la carne, las obras de la carne, pero no tiene nada que ver con el espíritu, ¿ve? Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Muerte en qué sentido? Si yo me enfoco en complacer mis deseos carnales, en lo que yo quiero, en mi carne, pues eventualmente eso me llevará al castigo eterno, que es ¿qué? La muerte, que no es muerte porque es eternamente quedarme en el lago de fuego quemándome, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida, ¿por qué vida? Porque dice que moraremos junto con Él. Y paz porque Él es paz y amor. Entonces imagínense convivir con el Señor en el cielo por haber vencido las obras de la carne. O sea, es un galardón grandísimo. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero que usted entienda que si yo vivo según mis pasiones, según mis deseos, pues no estoy agradando a Dios, estoy agradando a esto, a la carne, que esto que se muere, ¿verdad? Muere y se lo comen los gusanos, dice, se vuelve polvo, se vuelve nada. Pero si yo alimento las obras de mi espíritu, que son las obras del Espíritu Santo, imitando al Espíritu Santo, pues seré eterna, porque aunque yo me vaya de esta vida, me iré con Él allá y tendré paz y vida, dice, ¿verdad? Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya este es para el cristiano. Mas vosotros no vivís según la carne. Y esto es, tratemos de vivir no imitando las obras de acá, lo del mundo, lo que el mundo hace, sino imitando a Jesús, que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Para vivir una vida espiritual digna y buena. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí es una cuestión de si el Espíritu de Dios vive en nosotros, si el Espíritu de Dios vive en mí, yo me voy a negar a hacer todo aquello que mi carne anhela. ¿Qué es? La contienda, la pelea, la vanidad, el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo. Todas esas cosas que no hablan de Dios.
Porque dice que las obras buenas vienen de Dios, pero las obras aquellas que nos apartan de Dios, pues no vienen de Él. Vienen de nuestra carne, de nuestra propia concupiscencia y también del enemigo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si nosotros no obramos según el Espíritu Santo, según lo que el Espíritu nos dice, pues no somos de Él, no somos de Dios, estamos viviendo según la carne. Por lo consiguiente, vivimos a la merced del enemigo, de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Explícame, Carol, cuáles son las obras de la carne, porque no tengo claro qué acciones muestran que yo vivo según la carne y no según el Espíritu. Dice Gálatas 19:21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como ya es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Escuchó la lista? La lista está grande. Pero es importante que usted entienda que estos son pecados que Dios no perdona, que ninguna de estas personas que ejerza este tipo de pecado tendrá parte con Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo del pecado. No hay amistad de Dios. Usted me puede decir, no, Carlos, pero yo me puedo salir con esta porque, pues es que tengo justificación, porque fíjate que me pasó esto y esto y esto y caí en esto. No. Esa no va a ser suficiente justificación para Dios. Digamos que hoy le tocara a usted partir al cielo y el Señor venga y le diga, ok, vamos a entrar a cuenta lo que tú hiciste en la tierra. Vamos a ver tus obras, vamos a ver cómo fue tu caminar, y te diga, no, pues hiciste hechicería. ¿Cómo así, Carol? Hechicería, yo no soy hechicero, yo no soy brujo. Bueno, consultar el horóscopo es hechicería. ¿Quién inventó el horóscopo? Hacer rituales, un vasito de agua en su casa, la herradura transversa en la puerta. Hechicería. No viene de Dios. Dios no dice ponga una herramienta ahí, ¿no? Dice unjamos nuestros hogares con aceite, como señal de qué? De que yo unjo aquel hogar y moro ahí, ¿verdad? Enemistades. ¿Cuántas de nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones que tenemos enemigos? No solo ellos nos consideran sus enemigos, pero nosotros también los consideramos uno de nuestros enemigos y no queremos hablarles, no queremos tener nada con ellos. Es más, no oramos por ellos, tenemos roña y rabia contra ellos. Los consideramos nuestros enemigos. ¿Y qué dice Dios aquí? Que estas son obras de la carne, la enemistad, los pleitos, cuando peleamos con nuestro hermano, cuando peleamos con nuestros primos, son pleitos, son obras de la carne. Es cuando dejamos que esta carne gane a la voluntad de Dios y cedemos totalmente, ¿verdad? Adulterio. Estamos casados y estamos hablando con fulanita o fulanito. Ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Adúltero aquel que habla con la persona, y adúltera aquella que habla con la persona sabiendo que esa persona está comprometida. Tiene que arrepentirse de todo eso. Celos. Los celos no son de Dios. Que Dios nos perdone por todos esos pecados, porque en cierto momento de nuestra vida todos cometemos todos estos pecados que estamos mencionando ahorita. Contiendas. Esto es nosotros contendiendo contra otros, injuriando contra otros, entrando en pleitos a otros, provocando a ira a otros, hablando del vecinito con el otro para enfrentarlos, ¿verdad? Herejías, envidias. Lo que ella tiene me gusta a mí, yo lo quiero. Lo que él tiene a mí me gusta, yo lo quiero.
La envidia trae una raíz de amargura, una raíz de muchas cosas, hasta homicidio puede suceder por la envidia, o sea que no es un pecado pequeño. Todos estos pecados que estamos hablando son pecados grandes, pecados imperdonables de parte de Dios, homicidios que vienen por parte de la envidia también. ¿Por qué un ser humano querrá matar a otro? ¿Por qué lo odiará al punto de matarlo? Borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os anuncio, como ya has anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto lo encontramos en Gálatas 19:21. No nos podemos hacer ciegos a esto. El Señor es contundente y es honesto, es transparente con estas cuestiones. Dios no perdona estos pecados, Dios no los perdona. ¿Y por qué? Porque son obras de la carne, no son obras de Él, no vienen de Él. ¿Por qué Dios nos pide y nos exige para estar en buen término con Él que muramos, que hagamos morir a nuestro propio yo? ¿Por qué? Pues es que Él no tiene espacio cuando usted domina su propia vida y usted hace lo que usted quiere. Él no puede morar en usted si usted sigue haciendo lo que usted anhela y desea en su propia carne. No deja que Él tome control de su vida. Por eso es que Dios nos exige. Siempre todo lleva a la salvación. Acuérdese, si usted vive conforme a sus deseos y a su carne, pues que dice que nada de aquello que hagamos según la carne nos llevará al cielo, ¿verdad? Entonces Dios nos exige que muramos a nosotros, a nuestros propios deseos, a los hechos de nosotros mismos, para que podamos compartir con Él en el cielo, para que podamos irnos. Todo esto es para salvarnos, ¿ve? Él dice, vivan este tipo de vida porque yo quiero tener un encuentro con ustedes y quiero salvarlos. Quiero que mi sacrificio no haya sido en vano por ustedes. Otra vez, ¿por qué Dios quiere que hagamos morir a nuestro propio yo? ¿Por qué Dios le interesa tanto que no vivamos en pleitos, que no vivamos según nuestro propio entendimiento, sino que vivamos pegados a Él, a lo que Él nos dice que tenemos que hacer? Bueno, porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es Romanos 8:13. Lo que quiere decir es que si vivimos conforme a la carne, lo vuelvo a repetir, moriremos. Vamos a tener un castigo eterno. Vivimos una vida desorganizada, vivimos con toda esta lista de pecados que les acabo de leer, ¿verdad? Moriremos, tendremos que tener una paga por ese pecado. Pero si vivimos conforme al Espíritu de Dios, nos dejamos guiar por lo que Él nos dice en su palabra, pero también por lo que Él nos habla a nosotros, porque yo quiero que usted entienda que cuando Dios le dice, eso no está bien lo que estás haciendo, es el Espíritu Santo enargullendo en su corazón y en su vida, diciéndole, eso está mal y no me agrada. Eso no habla de mí, lo que estás haciendo no habla de mí, no me representa, estás haciéndolo según tu carne y lo estás haciendo para complacer al enemigo, pero no a mí, ¿verdad? Él hace esto otra vez, el exigirnos, el decir, mueran a ustedes mismos, mueran al yo. Él lo hace para que alcancemos salvación, ¿verdad? Para obtener la santidad que Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que parar de hacer las cosas a nuestra manera para hacer la manera de Dios, porque Él dice que si no somos imitadores de Dios, seamos imitadores de su santidad, de Él. Dice Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Tenemos que estar en paz con todos. A veces nos lastiman, nos hacen daño. Dejemos que Dios sea el que tome el control. Él es mejor juez, Él es mejor abogado por nosotros que nosotros mismos. Nosotros de repente solo podemos arruinar las cosas, pero Dios cuando se encarga, así como se quería encargar de Sara y Isaac, Él tenía su propósito, ¿por qué darles el hijo a los 100 años, a los 99? Claro, pero ¿por qué esperó tanto en darle un hijo a Sara y a Abraham? Bueno, yo creo que era para que se supiera que era Dios haciendo esa nación, no el hombre, ¿verdad? Como un hombre de 100 años podía tener un hijo, o una mujer de 99 podía parir un hijo. Ese era un milagro que Dios quería hacer en la vida de Abraham y Sara. Y lo hizo. Pero, desafortunadamente, pues Sara se había adelantado y había hecho cosas que no iban concuerdo con el plan de Dios, ¿verdad? Original.
Dice Primera de Pedro 1, 15, 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién es Él? ¿Quién nos llamó? Pues nos llamó Jesús, nos llamó Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos dignos, para que nos vaya bien en la vida, para que un día podamos morar con Él, porque Él dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor, nadie podrá morar con el Señor. Entonces, Carol, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para poder alcanzar esa santidad? Pues tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nuestros propios deseos, a las ganas y deseos de querer hacer las cosas a nuestra manera y dejar que Dios sea el que nos guíe, sea Dios el que nos ministre nuestra vida. Dice, ¿y cómo hago yo, Carol, para hacer morir al yo? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero quiero que sepas que sin Dios no lo vas a lograr. Tienes que meter a Dios en el asunto, ¿verdad? Deja que Dios tome el control de tus emociones. Deja que Dios controle tu carácter. Que Dios sea el que tome totalmente el control de tu vida. En todo, desde la mañana hasta el anochecer, el resto del día. Cada acción, cada acto que tú vayas a hacer, siempre piensa, ¿es esto lo que el Señor haría? ¿Es esto lo que el Señor está esperando de mí? ¿Estoy agradando a Dios con mis acciones? ¿Estoy agradando a Dios con esta forma de proyectarme? Porque yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo en todo momento está ahí, sentado a la par tuya, esperando. Es como, yo le pongo así, como una guerra entre Dios y el enemigo. El diablo acá, Dios acá, tú en medio. Y están esperando qué acción vas a hacer. Entonces el diablo dice, ¿vistes? Es mío porque hizo esto. Y Dios diciéndole, no, espera. La gracia mía es suficiente para perdonarlo. Él se va a redimir y va a pedir perdón. Él va a volver a mí. ¿Ves? Entonces es una lucha constante para agradar a Dios, porque el enemigo siempre está trabajando atrás de ti. Yo no sé si tú has escuchado un cuento ahí que anda por ahí, que dice que tenemos dos angelitos, creo que, ¿cómo es? ¿En el izquierdo? Sí. En el izquierdo es el diablo, dice, y en el derecho es Dios. Este te habla cosas buenas y este te habla, haz esto malo, ¿eh? Pero yo quiero que tú entiendas que todas las cosas que este te dice que son malas, traen consecuencias y que las vas a pagar, que las vamos a pagar, que yo voy a pagar por las cosas malas que hagamos. Porque Él vino a destruir, a matar, ¿verdad? Pero Dios vino ¿a qué? Este de acá, el que habla cosas buenas, vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo hago yo morir al yo, Carol? Deja que Dios te ayude, deja que Dios te maneje, deja que Dios te controle. Olvídate de tus deseos propios de venganza. Olvídate de tus propios deseos de querer hacer las cosas a tu manera. Deja que Dios meta la mano en el asunto. Deja que Dios tome control de tu vida y de tus acciones. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Deja que Cristo sea el que reine. Deja que sea Cristo el que te cubra más. Que sea este ángel bueno, este Dios el que te hable mejor y al que tú escuches. Ponle silencio, ¿verdad? Siempre lo vas a tener hablándote cosas malas. Siempre vas a tratándote de convencer de hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero trata de alcanzarlo, de callarlo. Dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resisto al diablo? No haciendo lo que él quiere que tú hagas. Y haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Desechando el pecado y aceptar lo que Dios te ofrece. ¿Verdad? El ángel bueno, el Dios bueno acá. Dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo esto lo resumo a, voy a escuchar a Dios porque Dios pagó el precio por mí y no quiero que su sacrificio sea en vano. ¿Ve? No quiero perder mi alma y que su sacrificio en mi vida sea para nada, porque yo voy a ceder a los deseos de la carne, porque yo voy a ceder a lo que me va a destruir en largo camino o corto camino, porque usted no sabe hasta cuánto Dios lo va a dejar caminar con el pecado. Pero cuando Dios jala galán, ¿verdad? Así dice en mi país, jala galán, es galán. Es como quien dice, Dios te da chance, pero de repente
te jala, porque vas mal y porque estás desobedeciendo. Cuando sé que Dios quiere trabajar en mí y ayudarme a morir al yo en mí. ¿Cómo yo sé? Esa es la intención de Dios siempre. ¿Por qué? Porque acuérdate que te dije que sin santidad no verás nadie a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si vivimos según las obras de la carne, no vivimos en santidad, sino que vivimos según nuestros propios deseos y nuestras propias cosas, ¿verdad? Entonces a Dios le interesa mucho que tú vivas según el Espíritu, mucho, demasiado, porque Él quiere salvarte. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, hay muchas veces que tú lo sabrás porque Dios te procesa en tu carácter, te procesa en tu manera de conducirte, te procesa te hace pasar por desiertos. Dice una palabra que yo encontré por ahí que dice que el Dios a veces nos hace pasar por desiertos para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, de repente Dios te quiere mostrar algo que no está bien en tu vida. De repente Dios me quiere mostrar algo a mí que no está bien en mi vida y quiere que lo corrija. Porque si yo no lo corrija, no voy a poder tener parte con Él en el cielo. Todo eso es para la salvación de nuestras vidas. En pocas palabras, el optar morir al yo, es decidir obedecer a Dios, aún pasando por mis propios deseos. Mis deseos son que yo quiero tomar la justicia por mis manos. Yo quiero desearle mal a mi enemigo, a aquel que me odia. Yo quiero destruir a aquella persona que me hizo daño. Yo quiero no pensar en Dios, no pensar en santificarme, sino pensar, por ejemplo, en irme a tomar por ahí, andar en borracheras, andar con una y otro hombre, una mujer, y no pensar en hacer cosas buenas. Yo quiero seguir disfrutar lo que mi carne quiere, ¿verdad? Pero Dios no es su voluntad, Entonces quiero que tú entiendas que vas según tu propio camino, según tu propio deseo, pero no el deseo de Dios. El morir a uno mismo es la continua negación de la carne que ocurre durante la vida de un creyente. Yo quiero que usted entienda que esto es constante. Todos los días decido morir a lo que yo quiero hacer en aquel momento. Tal vez quiero enojarme y no debo de enojarme, porque el Señor me dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Que puedo airarme, que puedo molestarme por algo, pero no puedo pasar los límites a pasar de ser víctima a ser el victimario, el que hace la justicia por sus manos, ¿verdad? Morir a sí mismo es una continua negación de la carne que ocurre durante la vida del creyente, lo dije, y el continuo acuerdo con el Espíritu Santo, continuo acuerdo todos los días. Señor, hoy decido hacer tu voluntad, hoy decido caminar por tu camino, hoy decido negarme a mí misma y seguirte a ti como ejemplo, ¿verdad? Haré lo que tú hiciste en esta circunstancia, caminaré como tú caminaste por este camino, ¿verdad? Solo una nueva creación elegirá diariamente morir a sí mismo, a sus deseos y su voluntad egoístas. Voluntad egoísta, ¿por qué? Porque a veces quiero satisfacerme yo sin importarme los demás. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto es Mateo 16:24. Y hubo un discípulo que le dijo, Señor, ¿cuánto cuesta seguirte? Esto no es fácil. Entonces Jesús le dijo, pues entonces vete, pero sepa que si usted se va de las manos de Dios, si usted se va del camino de Dios, no hay la bendición de Dios, no está Dios con usted, está a la merced del enemigo, cualquier cosa puede suceder. Pero no solo eso, el castigo eterno, el lago de fuego, ¿verdad? Eso es Mateo 16:24, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarme otra vez, el morir morir a yo mismo es negarme a hacer mi propia voluntad para dejar que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Yo hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que haga en esta situación. ¿Qué debo yo de hacer según la palabra de Dios? Manual perfecto es la Biblia. Usted dice, no, pues no sé cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia.
Busque el manual de la Biblia, ahí lo dice. Ahí está su guía. Ahí dice Dios lo que tiene que hacer en todas las circunstancias que tenga que atravesar. Es totalmente una total dependencia del Espíritu Santo para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero que usted entienda que si el Espíritu Santo no se mete en el asunto y no está en su vida, difícilmente usted va a hacer la voluntad de papá. Es bastante difícil porque hay muchas tentaciones, el mundo te atrae, el pecado te atrae. Yo quiero que tú entiendas que no es fácil decirle a la carne, quédate quieta, quédate donde estás. No es fácil. ¿Por qué? Pues que el pecar es bueno. A veces nos encontramos en situaciones donde decimos, es que esto está rico, es que esto me hace sentir bien, es que esto me sube la moral, es que esto... Pero a la final es condenación. A lo final, su destino, su final no es bueno. No es bueno porque está siguiendo los deseos de la carne y está siguiendo lo que el enemigo ha pautado para tu vida. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo solo quiere mal para ti. Dice que es muerte, ¿verdad? Que él vino a destruir, a matar, a robar. Dijimos que para morir al yo, a morir para mí misma, al morir a mis acciones, a lo que yo quiero hacer, a lo como yo quiero proceder en la vida, tengo que tener totalmente dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo yo logro eso? Una constante comunicación con Dios. Usted no va a tener el Espíritu Santo en su vida si a usted no quiere orar, si usted no quiere leer la Biblia, si a usted le cuesta tener esa intimidad con Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Rendirte, decir, no quiero ser yo, sino que seas tu Espíritu Santo en mí. Es total rendición al Espíritu Santo, ¿verdad? Le cuento que le va a ir mejor así. Le va a ir mejor dependiendo del Espíritu Santo y de Dios. En conclusión, aunque hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria a la persona, esta es necesaria para ser salvos. Como le dije al principio, todo lo que Dios nos manda es con un fin, y es que nosotros no nos perdamos, que vivamos una vida buena, plena en Él, que podamos ser bendecidos por Él, pero a la final, en conclusión, todo, Él nos pone pautas en la vida que tenemos que seguir, y es para que seamos salvos. Es para que un día podamos estar con Él reunidos allá en la gloria y decir, Señor, caminé mi vida íntegramente, caminé mi vida según tus propósitos y mira, caminé la buena carrera y la completé y lo hice bien, ¿verdad? Dice, Primera de Juan 2:17 dice, Primera de Juan 2:17 dice, ahorita se lo leo, lo he perdido. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y también sus pasiones. El mundo pasa y también sus deseos, en pocas palabras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Verdad? Lo que yo quiero ahorita va a pasar. Lo que el mundo me ofrece va a pasar, es pasajero. Yo solo vivo en esta vida 70 años, 100 años máximo, 105 si le tomamos que Dios nos bendijo con una larga vida. Pero ¿qué dice? Que la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Porque dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, también sus deseos, también los deseos de la carne pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo que permanece para siempre? Pues si usted hizo la voluntad de Dios, muere, pero se va con papá y vivirá una eterna vida con Él, en paz, ¿no? Con amor allá con su Padre. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra vez lo leo. No todo el que me dice Señor, Señor, ora y dice Señor, yo te amo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escuche lo que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, tiene que negarse a la carne, tiene que negarse a lo que usted quiere hacer en su carne, en su pasión, en su deseo. Qué bonito sería, ¿sabes qué? Que no hubiera esa regla y yo me pudiera ir ahorita justamente, ¿qué? Ahí a conocer personas. Qué bonito sería, ¿no? No tener consecuencias por ninguno de los pecados y vivir mi vida a mis anchas. Desafortunadamente, y para bien de nosotros, todo lo
lo que hagamos en esta tierra está siendo tomado nota. Y Dios lo está notando. Y Dios lo está pasando lista. Ella hizo esto, él hizo esto, esto pasó. Porque un día tendremos un juicio donde Él nos juzgará según nuestras obras, según lo que le hemos hecho a otros, según lo que hemos caminado, según lo que si hemos sido rebeldes, si hemos sido buenos hijos, si hemos sido malos hijos, si maltratamos a nuestros padres. Toda acción. Yo quiero que usted entienda, la buena y la mala contará en ese día. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y yo creo que ahí, bueno, le voy a contar una anécdota pequeña. Una anécdota del lobo y el cordero. ¿Cómo así? El cordero simboliza a Jesús y el lobo significa el enemigo. Usted tiene los dos animales en su farm, en su hacienda. Tiene el lobo encarcelado y tiene al ovejo, al cordero encarcelado, ¿verdad? Y depende de lo que usted le dé de comer. Jesús es el cordero, el enemigo, el diablo es el lobo. ¿Cuál va a sustituir? ¿Cuál va a resistir? ¿Cuál va a sobrevivir? Si usted tiene que darle comida, pues aquel que usted alimente más. Si usted alimenta más al cordero que hace a Jesús, ese va a predominar en su vida. Ese lo va a llevar a la salvación. Es las buenas obras, el representar a Jesús, al vivir para Jesús, eso lo va a llevar a usted a predominar en Jesús. Pero si usted alimenta más al lobo, que es al enemigo, a las ideas del enemigo, le da más chance y peca, pues desafortunadamente este lobo se lo va a comer, ¿verdad? Desafortunadamente es así. Y qué difícil es, ¿no? Qué difícil es que un día nos encontremos en el lago de fuego sin perdón por nuestras acciones, porque no quisimos obedecer a Dios, porque no quisimos matar las obras de la carne, sino que vivimos según nuestras anchas y según nuestra creencia, que creemos que nos podemos salir con las nuestras, las nuestras, hacer nuestra voluntad y no pasa nada. Pero Dios no dice eso, dice que vivamos según el Espíritu, que nos dejemos dominar por Él, que dejamos que Él more en nosotros. Es difícil, yo le cuento que a mí me cuesta mucho, honestamente, dejar de ser la Carol que puede tomar control y puede agarrar el poder que tiene para defenderse o para hacer circunstancias menos dolorosas, pero que a veces opto por, ¿verdad? Porque dices tú, pues si yo hago lo que mi deseo dice y lo que mi carne dice, el que está ganando es el enemigo. Pero si yo hago lo que el Señor me dice, que es mansedumbre, que es amor, que es paciencia, que es perdón, estoy representando a papá. ¿A cuál voy a alimentar más? ¿Al cordero, que es Jesús, o al lobo, que es el enemigo, que después de alimentarlo bien me va a comer? ¿Verdad? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hoy es día miércoles 19 de agosto. Hoy, como le dije, del principio del cumpleaños de mi reina, de mi mamá Luisa. Ella es mi tía que vive en Honduras, que me crió desde pequeña a mí hasta los 14 años. Yo la bendigo ahí donde está y bendigo su vida. Yo espero que este video le ayude, le bendiga y decidamos darle la oportunidad a Dios que Él trabaje en nuestras vidas, que Él venga y domine nuestras emociones, que domine nuestro carácter, que domine nuestro yo, para agradarlo, solamente para agradarlo, ¿ve? Acuérdese que cada acción que usted haga, cada cosa que usted haga, determinará si lo agrada o no, si lo complace a Él o no. Estamos en esta tierra para adorar a Dios, para agradar a Dios, para decidirnos por Dios, porque Él es vida y vida en abundancia, para decidir el futuro de nuestra alma. ¿Cuál es el futuro de su alma? ¿Qué quiere para usted? ¿Qué quiere para su alma? ¿Quiere condenación o quiere una vida buena con Jesús? En las bodas del Cordero dice, ¿verdad? Que van a preparar unas bodas porque la novia se casa con el novio. El novio es Jesús y la novia es la iglesia. Y ya este es un tema más profundo que los cristianos entenderemos, ¿verdad?
como cristiano le digo, opte por hacer la voluntad de Dios siempre, 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 siempre. Nos va a costar, pero rodilla entonces, si nos está costando, ore, pídale a Dios ayuda, pídele a Dios que créame que si Él sabe que usted quiere hacer su voluntad, le va a ayudar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Un beso, los veo hasta el sábado. El sábado les traigo otro mensaje diferente, vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar ese día. Hasta luego.